¿Por qué es importante llegar a la Santa Misa 5 o 10 minutos antes de comenzar esta gran celebración? Veamos por qué. Si bien sabemos, la Santa Misa se divide en dos grandes partes: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Estas dos partes no se deben separar dentro de la celebración, son una sola celebración, una sola. ¿Por qué? Porque es Jesús, Dios mismo, el que nos habla a nosotros, es Dios mismo el que nos va instruyendo y nos va interpelando nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, de cómo está siendo mi estilo de vida, de cómo estoy viviendo este evangelio. Es Dios mismo el que nos habla. Si por ejemplo vemos a Moisés, Dios le habló, le entregó los mandamientos y Moisés se lo transmitió al pueblo. Abraham, en cada uno de los profetas, en los reyes. Eso en el Antiguo Testamento. Dios se dirige a una persona específica para enviar su mensaje. Ahora, en el Evangelio ocurre lo contrario. Ya no es Dios el que se dirige, a una persona específica. Es Jesús mismo, Dios, el que se dirige al pueblo directamente. Ya no está hablando por medio de alguien. Ya Dios está hablando en la persona de Cristo directamente a su pueblo. Dios nos está hablando a nosotros. Y como esa palabra que Jesús transmite al pueblo es viva y es eficaz, en nosotros, en la liturgia de la palabra, hace el mismo efecto como hace 2000 años. Hace el mismo efecto como hace 2000 años, cuando Dios me está hablando a mí. Entonces, el saltarme esta parte fundamental de la celebración, no estoy permitiendo que el Señor me instruya. Es como el niño que no quieren que el papá, la mamá les hable. ¿Cómo es el gesto del niño? Es como si nosotros hiciéramos esto. Nos tapáramos los oídos y no queremos que Dios me hable al corazón o que Dios me interpele. Entonces, no seamos maleducados con Dios y participemos de la celebración eucarística en su plenitud, en sus dos grandes partes. En la primera parte, Dios nos instruye, Jesús nos habla, Jesús se pasea por en medio de nosotros en la celebración para prepararnos para este gran encuentro en lo que Él se da para nosotros como cuerpo y con su sangre. Nos prepara para el alimento, así como preparó, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Primero Él le entrega su palabra, los instruye con parábolas, los instruye con muchos ejemplos, para luego hacerlos seguir al gran banquete. Los hace seguir. Pero ¿qué pasó primero? Los preparó. Entonces, si yo salto este proceso, no estoy viviendo el mandamiento del Señor, no estoy viviendo el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, oír misa entera todos los domingos y las fiestas de guardar. Estoy saltando ese proceso. Por lo tanto, estaría cometiendo pecado mortal. Ahora, como decía la otra vez, si no pude llegar a la Eucaristía a tiempo por algo inesperado, pues usted no tiene la culpa. Pero si es por pereza, por negligencia, sí hay pecado mortal, pecado grave, por no vivir estas dos grandes partes de la Eucaristía. Otro punto que quiero resaltar en cuanto a este aspecto. Hay personas que dicen, yo leo el Evangelio, yo leo las lecturas en mi casa y llego a la liturgia eucarística. Gran error, tampoco, porque no estamos viviendo a plenitud el mandamiento del Señor. La Santa Misa se debe vivir desde la entrada de la bendición inicial hasta la bendición final. Esa es la Eucaristía. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia de poder comprender su Evangelio, de poderlo escuchar, que eso es lo más importante para nosotros.
escuchar su palabra y ponerla en práctica. La palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Entonces, por eso es importante llegar con anticipación a la Eucaristía, preparar mi ser y preparar mi escucha a ver el Señor qué me va a decir, con qué me va a preparar a mí, qué me va a preparar.